Hola Sandra, hola Sandra, ¿me escucha bien? Hola, Ay, sí, ay, qué pena con ustedes, es que me pasé con el otro grupo, me puse a hablar y se me pasó el tiempo. no, yo sí decía, pero no me nadie quiere ingresar si era las 7 y Ayer 40. Magdalena en clase virtual y Sí, es que más estoy en clase y decía preguntas. sí, qué pena con ustedes, pero sí, por ahí me atrasé. Tranquila, profe. Ahí fue cuando ahorita me di cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hoy vamos a dar como las pistas, ¿cierto?, del examen, ya que pues es demasiado contenido en esa materia, entonces para centrarnos directamente en lo que les va a salir en los exámenes. En el examen solamente les va a salir lo de las presentaciones. No les va a salir nada de los artículos, nada de lo que trabajamos en los foros, eh, nada de esas partes. Solamente lo que es la presentación, de lo que es la definición de los peligros. Entonces, vamos a empezar. Creo que solamente hay una cosa distinta que no está en la presentación, que creo que son las características que debe tener una escalera. Esas salen, pero no están las presentaciones, es lo único. En cuanto a los peligros físicos, tenemos que tener claro la definición de qué es un ruido. No, primero que todos los peligros físicos son energías, ¿cierto? Y que dependiendo si son mecánicas, entonces está lo que es el ruido y la vibración, que si son calóricas, entonces están las de las temperaturas altas y bajas, y la otra es la energía, creo que es electromagnética, que estamos hablando de las radiaciones. Entonces, todo lo que son físicos son energías. Dentro de esas está el ruido. El ruido tiene unas características, ¿sí? Que lo hacen mucho más negativo. Ya hablamos de lo que son las frecuencias, que es la cantidad de veces que se repite la onda, que cuando son agudas son mucho más dañinas que cuando son graves. En cuanto a la intensidad, que es la amplitud de la onda, son mucho más negativas las de amplitud corta. Cuando nosotros estamos hablando de ruido, el más malo es el ruido de impacto, porque hay un ruido que es estable, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina en buenas condiciones, hay uno que es fluctuante, viene y va, eh, hay otro que toma potencia, ¿cierto? Como que se recarga la máquina y vuelve, pero el más dañino es el de impacto, o sea, el del golpe, el del martillo, el de la explosión. Ese es el más malo. Entonces, esa característica la tenemos que tener clara en cuanto al ruido, el efecto del ruido que nos puede generar, no es solamente hipoacusia, sino también daños en la presión arterial, nos puede también dañar lo que es la parte psicosocial, la misma concentración, el ruido perturba. Sí, eso sí es verdad. Si alguna cosa me escriben, eso sí, perfecto, tan lindos. Cualquier cosa me escriben. Es en cuanto al ruido, saber cuál es el ruido, cuál es la clase de ruido más perjudicial, que es el de impacto, y las consecuencias que nos genera el ruido en el ser humano. Pare de contar en cuanto al ruido. Ya vamos a hablar de lo que es la vibración. En la vibración se clasifican en tres partes, pero ¿cuál es la que a mí me interesa que ustedes se aprendan? No de la parte física, porque nosotros no vamos a entender si es aleatoria, si no es aleatoria, no lo vamos a entender. Solamente dos. Uno, que se puede clasificar
según la parte del cuerpo que afecta, entonces ya sea miembros superiores o cuerpo completo. Y nos tenemos que saber un ejemplo de cada uno. Si ustedes ven las foticos, ahí ustedes lo pueden sacar, ¿cierto? Si yo doy martillo, si doy con un taladro, si estoy con la fresa, en odontología, si soy el zapatero o el que recorta en la industria de la confección, sí, lo van a tener en manos. Pero si yo soy el taxista, el conductor del bus, el piloto, yo voy a tener la vibración de cuerpo completo. La otra forma de clasificar es cuando se están procesando o se está trabajando. Espere, verá que se me fue la palabra, siempre se me va esa palabra. Cuando se está manipulando la máquina, decirlo de alguna manera. Una, cuando es la vibración que la origina la máquina. En su adecuado funcionamiento ella vibra. Sí, por ejemplo, usted va en su carro, pero el carro es nuevo, tiene o un bus así súper chévere, tiene todo el requerimiento. La otra es cuando la máquina está fallando, o sea que ya la amortiguación no está la adecuada. Entonces, esa vibración, si yo la mido, va a ser diferente al correcto funcionamiento de la máquina o cuando la máquina está en mal estado. Y la otra es la vibración, es cuando yo estoy transformando un objeto. Por ejemplo, cuando yo estoy puliendo mi resina, cuando yo estoy puliendo mi mueble, cuando yo estoy puliendo, transformando una superficie. Entonces, la clasificación de las vibraciones son dos. Una, de acuerdo a la parte del cuerpo que afecta, y dos, según cuando se esté manipulando la máquina o el equipo, que se clasifican en tres. Lo importante es que ustedes lo sepan y lo puedan identificar en un ejemplo. Que los efectos generalmente hacen es en la parte de la articulación, en la parte osteomuscular afectan las vibraciones. Bueno, ya vamos por la parte de las temperaturas. Hay temperaturas altas y temperaturas bajas. Los efectos que nos producen las temperaturas y cómo los podemos controlar. Entonces, las temperaturas altas nos producen vasodilatación y deshidratación. Entonces, hay que hidratar mucho al trabajador, generar pausas, ¿sí? Descanso, que nosotros confundimos pausas activas con pausas. No, pausas, ellos tienen que quedarse quietos. Nosotros que mantenemos aquí sentados en un escritorio, esas sí son pausas activas porque nos tenemos que mover porque el trabajo de nosotros es estático. Igual cuando yo voy a trabajar en una parte fría, yo tengo que primero aclimatizar al trabajador, yo no lo puedo introducir de una vez a la jornada de las 8 horas diarias a una temperatura, yo lo tengo que ir aclimatizando poco a poco durante una semana. Los alimentos que yo le genero a él tienen que ser harto requerimiento calórico, ¿sí? Tengo que darle bebidas calientes para la medida que ellos salgan a descansar, puedan volver a retomar o recuperar su temperatura corporal. Que cuando hacen temperaturas bajas, haces vasoconstricción y hacen daño en los músculos, en la parte osteomuscular. En cuanto a las temperaturas, los elementos de protección personal, pero específicamente eso, los efectos que generan las temperaturas, que hay temperaturas, ¿cierto? Calores secos y calor húmedo, que el calor húmedo es mucho más perjudicial para el ser humano, por ejemplo, en la lavandería, en las tipografías, ese calor húmedo cuando estampan las camisetas, ¿sí? Ese calor húmedo es más perjudicial que ni siquiera una fábrica de vidrios, ni siquiera, porque el organismo no está en condiciones de soportar calores húmedos, en cambio calores secos sí es capaz de soportarlo más. Es importante en cuanto al calor, la temperatura. Ya vamos a hablar de lo que es la iluminación,
de todos los puntos positivos de tener una buena iluminación, vamos a evitarnos accidentes, podemos concentrarnos mejor en la actividad, vamos a tomar una posición adecuada. Entonces, eh, todo lo que son los beneficios de una buena iluminación y ya cómo lo debemos hacer. Tenemos que hacer un programa de control y mantenimiento de las lámparas, porque las lámparas están hechas para un tiempo y normalmente lo que se hace, espera que se dañe para cambiarla y no, porque ya al final de su ciclo ya no va a iluminar de la misma manera, que hay iluminaciones generales, pero hay iluminaciones específicas de un solo lado, o como los odontólogos que tienen iluminación general y iluminación específica para poder realizar su trabajo. Luego vamos a hablar de las presiones atmosféricas. Cuando son bajas, estamos en la montaña, entonces acuérdese todo lo al revés. La montaña no son las altas, las montañas son las presiones bajas. Y las altas son las de lo más profundo, de los espacios confinados, de los buzos, esas son las altas. Los efectos negativos que generan las presiones bajas se llama el trastorno de la montaña, ¿sí? Puede generar daños en dedos de mano. Y en cuanto a las depresiones altas, ya hablamos de la enfermedad de los buzos que pueden lesionar tanto los oídos como la parte de la parte pulmonar, de ventilación pulmonar. Importante la presión atmosférica en las sustancias químicas. Cuando las presiones atmosféricas son altas, o sea, abajo en los espacios confinados, aumenta la absorción de las sustancias químicas o aumenta en la facilidad de una explosión o que haya un fuego. Entonces es importante la presión atmosférica en las sustancias químicas. Bueno, ya nos quedan lo que son las radiaciones. En las radiaciones, que nosotros sepamos qué clase de radiaciones hay, que es la ionizante y no ionizante, y los efectos que nos traen las ionizantes y las no ionizantes, que son muy parecidas, ¿cierto? Son cánceres, pero son cánceres diferentes, cada uno. Normalmente las no ionizantes se transforman en leucemias, en cambio las otras, las radiaciones ionizantes como los rayos X, atacan, por ejemplo, a la tiroides, a los órganos de la reproducción, entonces tiene ciertas como facilidades de afectar ciertos órganos que otros, pero normalmente los dos que producen son cáncer. Bueno, y antes de que se me olvide, hay un punto, es el primero de todos. Ustedes expusieron diferentes profesiones: piloto, el señor que recoge la basura, el motociclista, sí, el mensajero, el señor del tránsito. A la suerte les puede salir. Identifique 5 peligros de tal profesión y son de las que vieron en clase. Entonces recuerden todas las que vieron. Me recuerdo que hay del piloto, el que recolecta la basura, el limpiavidrios, el de la BRIMS. Entonces recuerden cada uno de los que vieron en clase y tener claro 5 peligros. Ese es el primer punto que se me había ido. Ese es el primer punto que sale de cada uno de los compañeros de los que expusieron. Y después de los peligros físicos, ya vamos a hablar de las condiciones de seguridad. Entonces, dentro de estas condiciones, yo voy haciendo acá la línea para acordarme. Están condiciones de seguridad.
están los locativos, ¿cierto? Entonces hablamos del orden, del aseo. Importante que las construcciones tengan espacios para poder caminar. En cuanto a las escaleras, tienen que tener un pasamanos. Si son más de 4 escaleras, tienen que tener un pasamano que mínimo tiene que medir 90 centímetros, o sea que nos tiene que quedar aquí, igual que la ventana. El borde de la ventana mínimo tiene que ser de 90 centímetros, no puede ser bajo, porque cualquiera se puede entrar, se puede salir, se puede tropezar, se puede caer. Imagínense una ventana de aquí del piso 14 que nos dé más abajo de la cintura, uno se asoma y se va de cabeza. Entonces, mínimo tiene que tener la altura del pasamano 90 centímetros o el límite mínimo que debe tener del piso al borde inferior de la ventana es 90 centímetros. Eso tiene un nombre técnico, pero sí es lo más fácil de entender. La distancia que hay entre el piso y el borde inferior de la ventana, 90 centímetros. Las escaleras, ellas tienen que tener un ancho, entonces mínimo son 25 centímetros, como en promedio 25, 30 centímetros, o sea que nos quepa el piecito, que nos quede ni pequeño, ni que tampoco sea un espacio demasiado grande que nos sobre pues el pie. Entonces en promedio 25 centímetros, la altura de la escalera 17 centímetros, porque tampoco tienen que ser muy altas para no tener que estirar el pie. Tienen que haber descansos entre escalera y escalera. Si ves que nosotros vamos a subir al otro piso en la universidad, entonces uno sube unas escaleras y hay un espacio ancho donde uno descansa y vuelve y sube. Normalmente son 10 escaleras para tener ese descanso escalera. Yo le puse descansa escaleras. Y tiene que ser ancho más o menos de 1,25 metros. Ese siempre es ancho, el de la universidad, pero puede ser mucho más pequeño cuando uno se ve en las escaleras, para que eso no quede así, derecho, no, tiene que tener su descanso escalera para que evitemos accidentes en las escaleras. Hay que, si pensamos, limpiar las fachadas, limpiar techos, ya tenemos que dejar listo donde se irían a soportar los del trabajo en alturas, ¿sí? En las casas antiguas, pues tocaría uno ubicarlas, pero en los edificios nuevos tenemos que buscar los apoyos o los anclajes. Si se va a cambiar un bombillo aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que poner el anclaje aquí. Eso en el campo locativo. En cuanto al mecánico, que nosotros sepamos que el mecánico lo originan las máquinas, ¿sí? Las máquinas y las herramientas. La forma de evitarlos es tener un buen procedimiento escrito de las actividades, tener un buen control de las máquinas, de las guardas de las máquinas, saber cómo se utilizan, cómo se hace el control de los peligros o los riesgos que nos produce la máquina. Bueno, está el eléctrico. El eléctrico, importante que ustedes sepan los efectos que pueden hacer, que no es solamente que usted se queme, sino que se le daña el corazón y eso es lo que le produce la muerte. Y hace también daño en los músculos, se llama tetanización, o sea, se contraen. En vez de usted poder soltarse de la corriente, usted lo que pasa es que se queda pegado, a no ser que sea una intensidad tan alta que lo tire y eso lo salve. Entonces muchas veces por eso los trabajadores se han salvado, a pesar de que la energía es muy alta, pero es porque la misma energía los bota, porque la reacción del ser humano es agarrarse más de la energía. Es importante los efectos que produce la energía, que la energía puede ser continua, puede ser discontinua, puede ser alta, puede ser baja, pero importante lo que son los efectos de la energía. Bueno, ayúdenme, locativo, mecánico,
eléctrico, condición de seguridad, ayúdenme, ayúdenme. Condición de seguridad, está el público, que en el público hablan de lo que son desastres físicos, pero es todo lo que tiene que ver con el ser humano. Robos, atracos, extorsiones, vacunas, todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos. Desfalcamos, el mismo trabajador desfalca la empresa, bueno, todo lo que tiene que ver en esa parte, va la parte de desastres físicos. Y la otra está lo de el tránsito vial, que ya depende de varias cosas, ¿cierto? Depende de la carretera, depende del mismo carro o moto, y depende también de las características de las personas. Pero tener claro que ese riesgo público va incluido ahí, ¿cierto? Van los desastres físicos, que es robo, extorsión, y está la parte del transporte vial, iría en el riesgo público. El otro es el trabajo en alturas, que es el de mayor de 1.50 metros. Importante saber los métodos de prevención de caídas, ¿sí? Hay uno que evita que usted se caiga, y ahí están las definiciones, como el arnés, ¿cierto? Con la línea de vida. Entonces está amarrado y eso lo evita a que usted se caiga. O si usted tiene una baranda, o si usted tiene una malla alrededor, eso lo evita que usted se caiga. Pero los otros son cuando usted ya se cae, ¿sí? Que usted ya cae al vacío, evita que usted se pegue contra el piso, que ya son las mallas en la parte de abajo, ya es el arnés como tal. Entonces, hay una prevención que es pasiva y hay otra prevención que es activa. Ustedes la tienen que tener clara. Una, que es la que evita que usted se caiga. Y la otra es que cuando usted se cayó, evite que usted se dé contra el suelo o contra otra superficie. Entonces es importante esos dos puntos en el trabajo en alturas. Y los espacios confinados, saber la definición, que son espacios pequeños, donde hay una sola entrada y una sola salida, o hay una entrada y otra salida, pero es pequeña, donde hay facilidad de acumulación de gases. Es tener clara lo que es la definición de espacios confinados. Y ejemplos, ahí hay muchos, por ejemplo, el carro tanque, ¿sí? El carro tanque, lo que le dicen la cisterna, la parte de atrás, eso es un espacio confinado. Una alcantarilla, donde se almacena gasolina, o donde se almacena, no sé, una bodega, o en una parte del acueducto. Todos son espacios pequeños, calderas, cuando se hacen mantenimientos y limpiezas, que entra un trabajador ahí. Alcantarillado, en la parte de construcción de pilas. Entonces, tener esas características. Espacios pequeños de entrada y de salida, puede a veces tener una sola de entrada y una sola de salida. Y es fácil la acumulación de gases. Y el otro grupo es el de los tecnológicos, que ahí puede entrar incendio, explosión, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Van en esa parte. Bueno, y ya vemos lo que son los peligros biológicos, los peligros químicos, los peligros biomecánicos y los psicosociales. De los biológicos, tener presente los efectos, que son infecciones, alergias, intoxicaciones. La clasificación que vimos, ¿se acuerda? De grupo 1, de grupo 2, de grupo 3 y de grupo 4. Yo les voy a colocar unas características y ustedes me dicen de qué grupo es. Ustedes tienen que tener en cuenta el biológico, los efectos y el grupo de clasificación de esos agentes biológicos.
¿Por qué? Porque igual como las sustancias químicas, los agentes biológicos tienen sus hojas de vida y cada profesión se manejan distintos microorganismos. Por ejemplo, el de la funeraria trabaja con distintos microorganismos que el de la carnicería, el que vende pescado, el que vende pescado, el que atiende una veterinaria, y dependiendo de la veterinaria, entonces tenemos que tener claro las características de los grupos de los agentes biológicos. Entonces, saber que el 1 significa que no genera riesgo ni para el individuo ni para la comunidad, que puede generar riesgo para el individuo si está bajo de defensas el individuo. El grupo 2 genera riesgo para el individuo y no para la comunidad. El grupo 3 genera riesgo tanto para el individuo como para la comunidad, pero tiene tratamiento y tiene vacuna. En cambio, el del grupo 4 no tiene tratamiento, no tiene vacuna y afecta tanto al individuo como a la comunidad. Entonces, en cuanto a los biológicos, tener claro eso. Y la definición, ¿cierto? Que no es solamente bacterias, virus, sino que también son mordeduras de animales, contactos con plantas. Entonces, tener claro lo que es la definición. Luego, los químicos. ¿Cómo se clasifican las sustancias químicas en el medio ambiente? No según su estado, porque según su estado son sólidos, líquidos y gaseosos. Ay, todavía me pasé. Sólidos, líquidos y gaseosos. Pero en el ambiente se clasifican como aerosoles sólidos y aerosoles líquidos. Los sólidos son los polvos y los humos, y los aerosoles líquidos son las nieblas y las nieblinas. En cuanto a la parte psicosocial, la figurita de los aspectos que afectan la parte psicosocial, que eran como 2, 3, como 5 bolitas, pero son 4 bolitas. Esas 4 bolitas las tenemos que tener claras, ¿cierto? La estructura de la organización, el ambiente de la organización, el entorno de la organización y las condiciones de la tarea que se presentan en la organización. Esas 4 bolitas las tenemos que tener claras en la parte del riesgo psicosocial. Por ahora, niños, los tengo que dejar para empezar con la otra y ya nos vemos faltando un cuarto para las 9, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ya nos vemos en la otra. Pero ya les di bastantes pistas. Si tomaron nota, están ahí. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias y nos vemos por ahí en 20 minutos. Gracias. Chao. Gracias. Chao.